Bien, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado, desde trastorno de adaptación, que nos habíamos justo... Sí, trastorno de adaptación, ausencia de características definitorias positivas y estatus subclínico, el subumbral de los trastornos de adaptación. Esto fue lo último que quedó en el anterior vídeo de este tema. Bueno, de este capítulo, es que es el capítulo 10 dentro de lo que sería el tema 9. Así que bueno, el diagnóstico de TEA se basa principalmente en la etiología, presencia necesaria de un factor de estrés, y el curso longitudinal, que se ha de resolver cuando el factor se elimina o se alcanza la adaptación. En el DSM no se incluyen criterios específicos de síntomas positivos. Este punto es muy importante entenderlo. Dentro de lo que son los trastornos de adaptación, en el DSM no se incluyen criterios específicos de síntomas positivos. El trastorno de adaptación se conceptualiza de forma diferente y se diagnostica sobre diferentes dimensiones. Autores especialistas en este ámbito consideran que la categoría de trastorno de adaptación ha proporcionado una herramienta útil que ha permitido el diagnóstico y tratamiento de una alteración emocional o de comportamiento que requiere intervención clínica. Nos permite diagnosticar e intervenir sobre esas zonas grises de la psicopatología antes de que los problemas se agraven o evolucionen a trastornos mentales más complejos. En este sentido, los trastornos de adaptación seguirían considerándose como un trastorno subclínico. No pueden diagnosticarse cuando se supera el umbral de otro trastorno. Es el único trastorno mental en el que la exclusión de otras categorías constituye una característica central. Muy importante, ¿vale? Es el único trastorno mental en el que la exclusión de otras categorías constituye en sí una característica central. Entonces quedémonos muy bien con eso, porque sobre todo el tema de único y demás suele ser bastante importante de cara a las preguntas de exámenes. Entonces, bueno, es el único trastorno mental en el que la exclusión de otras categorías constituye una característica central. Luego, trastornos subclínicos serían aquellos que poseen algunas de las características clínicamente significativas de los trastornos con los que se presentan similitudes, pero no todos los criterios. Suelen reflejar cuadros clínicos en evolución o resolución o condiciones transitorias que se resuelven espontáneamente, como ocurre con frecuencia en los trastornos de adaptación. Este estatus subclínico plantea dos cuestiones. Primero, sus diferencias frente a las presentaciones subclínicas de otros trastornos. Los trastornos de adaptación plantean problemas a la hora de diferenciarlos de las presentaciones subclínicas de otros trastornos precedidos por situaciones estresantes. Por ejemplo, otros trastornos depresivos o de ansiedad especificados y no especificados. Y ahora nos dice, ni el DSM-5 ni la CIE-11 dejan clara esta cuestión. Zimmerman llevó a cabo un estudio donde compararon en 300 pacientes los diagnósticos de trastorno depresivo no especificado en el DSM-4 y pacientes diagnosticados de trastorno de adaptación. Los resultados mostraron que no existían diferencias significativas en gravedad de síntomas y deterioro en el funcionamiento, pero nos van a citar ahora. Punto A. Los pacientes con trastorno depresivo no especificado mostraron más anedonia, incapacidad para tomar decisiones, aumento de sueño y apetito, y tenían más probabilidades de presentar trastornos comórbidos como la fobia social y trastorno de personalidad. En el apartado B, los pacientes con trastorno de adaptación mostraron más disminución de apetito, pérdida de peso e insomnio. Pendiente todo esto de verificación empírica porque no se han llevado a cabo más estudios. Ya veis que en el trastorno de adaptación hay muchos cabos sueltos y demás, ¿vale? Segundo, ¿hasta qué punto la evidencia empírica avala que los trastornos de adaptación constituyan un cuadro clínico con consecuencias funcionales más leves que otros trastornos? La evidencia empírica no apoya este supuesto. Quedaos bien con lo de no apoya este supuesto, ¿vale? Diversos estudios han señalado la asociación entre el trastorno de adaptación y la ideación y conductas suicidas, fundamentalmente entre lo que sería la población juvenil y femenina. Entre los factores estresantes más frecuentemente identificados se encuentran los conflictos con el grupo de apoyo primario, familia, pareja y amigos.
y los problemas económicos. La revisión sistemática concluye que los trastornos de adaptación constituyen un diagnóstico prioritario para tener en cuenta en las iniciativas de prevención del suicidio. El problema del solapamiento y de distinguir los trastornos de adaptación de otros cuadros clínicos. Vamos a ver ahora. Otro problema para diagnosticar el trastorno de adaptación es establecer la línea de demarcación con otros diagnósticos como los que se solapa. Los trastornos de adaptación presentan un elevado solapamiento de síntomas, y esto es muy importante saberlo, ¿vale? Con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad generalizada, el TAG, todos desencadenados pues, por estresores. Entonces, ¿cuáles son los problemas entre muchos que tiene, de hecho, lo que es el trastorno de adaptación? Pues el solapamiento y esa dificultad de distinguir y demás. Entonces, un problema sería diagnosticar el trastorno de adaptación, es establecer esa línea de demarcación con otros trastornos diagnósticos con los que se solapa. ¿Y con cuáles se solapa? ¿Cuáles tienen un elevado solapamiento con el trastorno de adaptación? Pues los depresivos y el de ansiedad generalizada. Todos desencadenados por estresores, Los estudios empíricos se han centrado en la dificultad a la hora de delimitar los trastornos de adaptación de los trastornos depresivos, pero hay ausencia de estudios que comparen el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, y los trastornos de adaptación, a pesar de que en la CIE-11 el componente de preocupación por el factor estresante y sus implicaciones constituye un criterio diagnóstico central de los trastornos de adaptación. En el TDM, el umbral para ser diagnosticado es muy bajo. Por ejemplo, una mujer cuyo hijo acabe de ser diagnosticado de cáncer y que presente un estado de ánimo bajo, anedonia, problemas para dormir, disminución de apetito, falta de comunicación, puede ser diagnosticada de trastorno de adaptación si los síntomas están presentes durante 13 días o menos. Pero cuando se alcanza el día 14, el diagnóstico debe cambiarse al de TDM, ¿vale? Esto es muy importante porque tenemos que entender que, por ejemplo, en el ejemplo que nos ponen de la mujer cuyo hijo acaba de ser diagnosticado de cáncer, pues va a tener una serie de consecuencias todo eso, lógicamente. Entonces va a tener el ánimo bajo, anedonia, problemas para dormir, todo eso es típico también de lo que sería el trastorno de adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Que si esos síntomas están presentes durante 13 días, de 13 días de margen, quiero decir, porque después nos dice, pero cuando alcanza el 14, cuando llega el 14, a lo que sería la mitad del mes aproximadamente, ahí ya tendríamos que cambiar el diagnóstico a TDM, ¿vale? Entonces quedaos muy bien con esas cifras, lo de 13 días, y que cuando llega a 14, ahí ya cambiamos a TDM, ¿vale? Bien, el cambio en la etiqueta diagnóstica viene forzado por la duración, lo que acabamos de decir. Algunos estudios no han encontrado diferencias entre pacientes con TDM y con TA, ni en la gravedad de los síntomas ni en el deterioro en el funcionamiento. Pero otros estudios sí han detectado mayor gravedad de los síntomas en pacientes con TDM, situándose la TA en el nivel moderado, ¿vale? Entonces, quedémonos bien con 13 días o menos y que cuando alcanza el 14 se cambia de ese TA al TDM. Eso es muy importante. Vale. En un estudio longitudinal, O'Donnell se llevó a cabo un seguimiento de 826 pacientes hospitalizados por lesiones o traumatismos y se encontró que los pacientes que a los 3 meses de la lesión, muy importante, cumplían los criterios de un trastorno de adaptación presentaban niveles más bajos de gravedad y síntomas y niveles más altos de calidad de vida. Entonces los pacientes en este caso pues son 826 pacientes que están hospitalizados por tener una lesión o un traumatismo. Los pacientes que a los 3 meses de la lesión cumplían con los criterios de trastorno de adaptación tenían unos niveles más bajos de gravedad y unos síntomas y niveles de calidad pues más altos. El diagnóstico inicial de trastorno de adaptación incrementaba el riesgo de ser diagnosticado de otro trastorno psiquiátrico a los 12 meses. Otro solapamiento entre el TA y el TDM es el de las ideaciones y conductas suicidas, uno de los criterios diagnósticos del TDM, de hecho. En los trastornos de adaptación, la sintomatología autolítica tiene unas características que los hacen más complejos,
ya que al comparar pacientes con TEA, trastorno de adaptación, y con TDM, tendríamos, en el TEA la ideación suicida aparece con un umbral de síntomas más bajo. Esto hay que quedarse muy bien con ello, ¿vale? Como dijimos antes, dentro de lo que sería el solapamiento y demás del TEA y del TDM, ahora acabamos de ver otra más, que es en este caso la ideación y la conducta suicida. En el TEA, la ideación suicida, aparece con un umbral de síntomas que son más bajos, ¿vale? El intervalo entre las amenazas de suicidio y las conductas suicidas es más corto, y el comportamiento suicida aparece más temprano, ¿vale? Esto que señala pues la relevancia de la evaluación, prevención e intervención en pacientes con trastorno de adaptación. Otros estudios muestran que el curso temporal puede ayudar a guiar el diagnóstico diferencial entre ambos cuadros. Por ejemplo, en el TEA la resolución de síntomas es más rápida, el retorno al trabajo más temprano y las tasas de readmisión por recaída son más bajas que en el TDM. Nos quedamos bien con eso, más bajo, más corto y demás, ¿vale? Más temprano. Falta de evidencia empírica para los subtipos. El DSM-5 mantiene los subtipos del DSM-4, incluyendo hasta 6. Estos han sido cuestionados, ¿por qué? Pues por el hecho de que pueden llegar a encubrir las características comunes subyacentes del trastorno, el no estar asociados a pronósticos específicos, el no ser relevantes para la selección del tratamiento, el que en la mayoría de los casos la sintomatología característica es una mezcla de síntomas emocionales y conductuales. En un estudio de O'Donnell también, trayectoria longitudinal, de los trastornos de adaptación, se observa que el perfil de síntomas más común era el mixto de ansiedad y depresión. El nivel de gravedad de los síntomas, bajo, medio y alto, era la única variable que permitía establecer unos subgrupos de los trastornos de adaptación. Los autores consideraban así no estar probada y ser innecesaria la diferenciación de subtipos en función de síntomas. En otros estudios se ha puesto a prueba la estructura multidimensional y versus lo que sería unidimensional del trastorno de adaptación, mediante análisis factoriales confirmatorios y análisis latentes. Los resultados muestran una alta interrelación entre los factores, lo que nuevamente pone en entredicho la plausibilidad de subtipos y apoyan una concepción unidimensional. Por todo ello, en la CIE 11 se recomendó no incluir subtipos y eliminar los de ediciones previas. En la actualidad se defiende que el estatus de trastorno de adaptación como condición clínica diagnóstica plena con sus propios criterios específicos. Baumeister sugirió, antes del DSM-5, que se intentara una delimitación más precisa de los trastornos de adaptación, proponiendo que los factores de estrés también pueden desencadenar reacciones adversas semejantes a los síntomas principales de depresión, trastornos de ansiedad o de conducta, pero mejor clasificadas como trastorno de adaptación, sobre todo cuando existe una estrecha relación temporal entre el acontecimiento y la aparición de los síntomas. Y se prevé la recuperación espontánea después de un periodo de adaptación o cuando finalice el factor estresante. No fue recogido en el DSM-5 esto, pero los esfuerzos y las reivindicaciones por dotar a los trastornos de adaptación de un estatus diagnóstico más claro, ha tenido un impacto y algunas propuestas que han sido contempladas en lo que sería la CIE 11. Vale, vamos ahora a la descripción clínica. Características clínicas. Hay que establecer una relación causal entre las quejas del paciente y los acontecimientos estresantes para hacer el diagnóstico. Sin esa relación causal, el trastorno de adaptación no puede ser diagnosticado. Entonces quedemos bien, que tiene que haber relación causal entre lo que sería la queja del paciente y los acontecimientos estresantes del diagnóstico. La sintomatología puede ser emocional o comportamental. Según la CIE 11, el único requisito es la preocupación. Quedaos bien con lo de la preocupación, lo citan mucho, que puede ir acompañada de una rumiación o de imágenes o pensamientos recurrentes. En la clínica, los síntomas más frecuentes son bajo estado de ánimo, tristeza, llanto, ansiedad, insomnio y problemas de concentración. También podemos encontrar síntomas de ansiedad, como una presión en el pecho o ahogos, así como sentimientos de desesperanza, miedo, de culpa, sentirse atrapado.
de creer que no hay escapatoria, ni salida, dudas constantes, incapacidad para planear actividades o llevar a cabo con normalidad la rutina diaria, soledad, etc. En los niños, los síntomas suelen ser algo diferentes. Quejas somáticas, pues dolores de cabeza, de estómago, problemas de conducta, rabietas, hiperactividad, irritabilidad, problemas de sueño e interferencia en el rendimiento académico. En los adolescentes, a lo anterior se le agregaría, además de lo que hemos visto, pues el uso de sustancias e implicación en conductas de riesgo. Los niños y adolescentes no expresan explícitamente la relación entre lo que es el estresor y los síntomas, por lo que se debe explorar la relación temporal entre ambos y hasta qué punto los síntomas constituyen un cambio con respecto al funcionamiento anterior. En las personas de más edad suelen ser muy frecuentes las quejas somáticas y la ansiedad sobre su salud. El trastorno de adaptación, por definición, está en conexión con la duración del estresor, que lo provoca, o sus consecuencias, no pudiendo ir más allá de los 6 meses posteriores al cese de la situación disparadora o de sus consecuencias. Si se prolonga más de 6 meses, crónico, quiere decir que el estresor o sus consecuencias son también crónicos. Recordemos, 6 meses, ¿vale? Crónico. Quiere decir pues que el estresor o lo que son sus consecuencias son también crónicas. Epidemiología y curso evolutivo. La prevalencia podría ser menor del 1%, quedémonos bien con eso, ¿vale? Ayuso Mateos intentaron detectar trastornos con sintomatología depresiva en el proyecto Odin. Siguiendo criterios de la CIE-10, solo se contempló el subtipo de trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo en 5 países europeos, zonas rurales y urbanas, edades de entre 18 a 64. Resultado: prevalencia global de trastorno de adaptación con sintomatología depresiva 0,3, con diferenciación entre países y siendo Finlandia el país con una prevalencia más alta, que es 0,8 la población urbana y 1% la rural. Casey y otros criticaron estos datos apelando a los problemas de definición del trastorno de adaptación y a la escasa sensibilidad de los instrumentos de evaluación para su diagnóstico. Los estudios epidemiológicos recientes no obtienen tasas más elevadas. Si se utiliza como criterio exclusivo, la presencia de síntomas a prevalencia sube hasta un 1,4. Se ha encontrado hasta el 2% de prevalencia con instrumentos más recientes de evaluación. Fijaos la diferencia. Al estudiar poblaciones específicas se eleva la prevalencia. Pues por ejemplo, personas en desempleo, un 27. Personas en duelo, un 18. Hospitalización por enfermedad aguda, un 14. Mayores en enfermedades crónicas. Pacientes oncológicos, entre el 15 y el 19. E incluso hasta un 35 en mujeres. Mirad que una vez se miran esas prevalencias también, si las estudias en poblaciones específicas ya veis los porcentajes. En el estudio longitudinal de O'Donnell se encontró que las estimaciones de prevalencia de estos trastornos eran del 19% a los 3 meses y del 16% a los 12%, lo que, pues esto lo convertía en el trastorno mental más frecuentemente diagnosticado en esta población. El trastorno de adaptación es un trastorno transitorio, que suele remitir incluso espontáneamente, y cuya duración no excede al estresor que lo origina o sus consecuencias. Los síntomas pueden incrementarse con el tiempo e ir evolucionando hacia un trastorno más grave. O'Donnell encontró que a los 3 meses del estresor se incrementa por 3 la probabilidad de diagnosticar un trastorno más grave a los 12 meses. Se encontró que más del 34% de los pacientes con trastorno de adaptación seguían cumpliendo los criterios de este diagnóstico al cabo de 12 meses. ¿Qué sugiere esto? Pues que no es un trastorno tan grave y transitorio como se pensaba. Entonces se encuentra que más del 34% de los pacientes con trastorno de adaptación seguían cumpliendo los criterios de este diagnóstico al cabo de 12 meses. Eso pues sugiere que no es un trastorno tan grave y transitorio como se pensaba. Diagnóstico diferencial y comorbilidad de los trastornos de adaptación. Trastorno depresivo mayor, el TDM, que citamos antes tantas veces. Pues no podrá diagnosticarse, esto es muy importante, ¿vale? No podrá diagnosticarse un trastorno de adaptación si, en respuesta a un factor estresante, la persona cumple los criterios de un TDM. Solo se podrá diagnosticar trastorno de adaptación en el caso de que el otro diagnóstico no pueda explicar la sintomatología asociada a las reacciones ante el acontecimiento estresante. Entre los ejemplos del DSM-5 se señala que una persona puede tener un TDM o bipolar y un trastorno de adaptación,
siempre que se cumplan los criterios para ambos, lógicamente. Es fácil suponer que una persona con un TDM, con un trastorno depresivo mayor, vea exacerbados sus síntomas por la presencia pues, de factores o estresantes, vamos. La redacción del DSM-5 puede generar confusión, ya que no ayuda a guiar al clínico, cierto. Trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés agudo. Vale, vamos a ir viendo ahora. El diagnóstico diferencial entre lo que es el trastorno de adaptación y el trastorno de estrés postraumático y trastorno de estrés agudo se realiza según el curso temporal y perfil de síntomas. El trastorno de estrés agudo se diagnostica en el periodo comprendido entre 3 días y un mes tras el acontecimiento traumático, como ya sabemos. 3 días a un mes. El trastorno de estrés postraumático no puede ser diagnosticado hasta haber pasado al menos un mes. ¿Veis? Cuando va pasando. Trastorno de estrés agudo, 3 días a un mes. TPT, pasado el mes. El TA puede aparecer de forma inmediata y persistir hasta 6 meses. El trastorno de adaptación solo podrá diagnosticarse cuando el perfil de síntomas presentado, aun siendo semejante al de los trastornos de estrés agudo o postraumático, no llegue a alcanzar el umbral para diagnóstico de estos últimos. Vamos, cuando no quede otra forma, se va a diagnosticar así. El DSM-5, vamos, cuando no llegue a alcanzar ese umbral para diagnosticar esos últimos. El DSM-5 reconoce la posibilidad de que una persona desarrolle el patrón de síntomas de trastorno de estrés postraumático o de trastorno de estrés agudo que no cumpla con los estrictos de gravedad establecidos para que sea considerado traumático. En el DSM-5 se ha eliminado de la lista de posibles acontecimientos traumáticos muchas situaciones en las que la persona puede ver amenazado a su sentido de integridad, por ejemplo, el diagnóstico de enfermedad grave. En este caso se considera que el diagnóstico adecuado es el de trastorno de adaptación. Entre los 6 subtipos de trastorno de adaptación no están contemplados estos síntomas, por lo que la persona debería recibir el diagnóstico de trastorno de adaptación subtipo sin especificar, como ya sabemos por otras también. Esto posibilita que dentro de la categoría de trastorno de adaptación se puedan incluir manifestaciones clínicas muy diferentes, que pueden requerir diferentes intervenciones terapéuticas. Trastorno de personalidad. Pues estos trastornos pueden hacer que la persona sea más vulnerable ante situaciones de estrés, favoreciendo así la presentación de síntomas que se asemejen a los trastornos de adaptación. Por eso es necesario considerar el funcionamiento de la personalidad en la historia previa. Solo pueden diagnosticarse de forma comórbida ambos trastornos, en caso de que los síntomas excedan a los que puedan atribuirse a los síntomas desadaptativos del propio trastorno de personalidad. La etiología de los trastornos de adaptación. Maerker señala que un modelo explicativo de los trastornos de adaptación debería exponer por qué algunas personas desarrollan malestar intenso y desproporcionado, qué procesos determinan su gravedad y por qué este estado persiste. Afrontamiento. Estrategias emocionales y cognitivas para gestionar las demandas percibidas como excesivas para los recursos del individuo. La investigación sobre el estrés ha perseguido comprender sus efectos sobre diferentes sistemas, entre ellos el sistema nervioso, para considerar su sustrato biológico y el rol en los procesos de salud-enfermedad. Seyle se plantea que el estrés es una reacción no específica a cualquier tipo de demanda ambiental que suponga una amenaza a la homeostasis. El organismo reacciona con un gran número de respuestas adaptativas que implican la activación del sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico pituitario adrenal. Es importante acudir a los enfoques que entienden la respuesta al estrés como procesos transaccionales, entre la persona y su ambiente. Lazarus y Folkman mantienen que las respuestas ante una situación estresante varían dependiendo de las valoraciones que realice la persona. Este modelo plantea 3 tipos de evaluación. Primera, la valoración primaria. Importante quedarse con esto, ¿vale? Lazarus y Folkman mantienen pues, que las respuestas ante una situación estresante van a variar dependiendo de la valoración que realice la persona. Entonces, este modelo va a plantear 3 tipos de evaluación. Quedémonos bien con estas 3, ¿vale? La valoración primaria es valoración primaria, después valoración secundaria y después reevaluación. Vamos con la valoración primaria. De significado de la situación. Pues se catalogan 4 tipos. A, amenaza, que es la anticipación. B,
daño o pérdida, que es la percepción de un daño producido. C, como un desafío, vamos, con una posibilidad de ganancia o de pérdida. O como un beneficio, una valoración que no induce a reacción de estrés. Esos serían los tipos dentro de la valoración primaria. Luego, la valoración secundaria se refiere a la evaluación sobre la controlabilidad del estresor y sobre los propios recursos para afrontar la situación. Y la reevaluación pues, va a implicar procesos de retroalimentación que van surgiendo a medida que se desarrolla la interacción entre el individuo y las demandas internas y externas. El modelo del grupo de Marker se basa en las teorías para el trastorno de estrés postraumático. Argumenta que las respuestas intensas ante el estrés y los cambios biológicos a corto plazo que se producen en el TPT no son especialmente relevantes a la hora de explicar el trastorno de adaptación, lucha y huida, niveles altos de hormonas de estrés. Aunque los trastornos de adaptación también podrían aparecer intrusiones, recuerdos involuntarios, recurrentes y angustiosos relacionados con el acontecimiento, pudiéndose dar síntomas de evitación para disminuir el malestar. Se produciría un fracaso en la adaptación, una incapacidad de la persona para procesar adecuadamente la experiencia con cambios comportamentales y emocionales. Todos estos síntomas se retroalimentarían entre sí, provocando que el trastorno se prolongara en el tiempo. Merker enfatiza en que se trata de un trastorno de respuesta al estrés, porque los procesos y mecanismos postulados para comprender el TPT deberían servir para comprender los trastornos de adaptación. El modelo planteado por Botella, o Botella, no sé realmente cómo se pronuncia, sitúa como factor relevante que determina la generación de los trastornos de adaptación, la evaluación negativa y distorsionada, que la persona va a hacer o hace del acontecimiento estresante y de las propias capacidades de afrontamiento. Esto genera un fuerte sentimiento de indefensión, que da lugar a un cuadro sintomático de pensamientos negativos. Estos elementos se retroalimentan cuando un círculo vicioso, generando sentimiento de desesperanza, actitudes de derrota y confirmando, profecía autocumplida, la ineficacia personal. Las estrategias de intervención estarían dirigidas a modificar las creencias disfuncionales, generar nuevas formas o recursos de afrontamiento y practicar habilidades de regulación de la respuesta emocional del individuo, y que la persona recobre la confianza y continúe con su vida, sintiéndose más fuerte y capaz. Luego tendríamos unos factores de riesgo que nos citan, que es que se plantea la importancia de la predisposición y la vulnerabilidad individual. Las dimensiones de personalidad podrían jugar un papel importante. En el DSM-1 se llegaron a llamar reacciones transitorias de la personalidad. Se han señalado dimensiones como el neuroticismo, la introversión, el psicoticismo, los rasgos de evitación del daño y puntuaciones bajas en cooperación, autodirección y autotranscendencia. Los trastornos de adaptación tienen una significativa comorbilidad con los trastornos de personalidad, oscila entre un 15 y un 73%, lo que refuerza la importancia de la personalidad como factor de vulnerabilidad. Las experiencias tempranas podrían ser factores de riesgo. Hay evidencia de que la historia previa de experiencias traumáticas podría desempeñar un papel en la gravedad del trastorno. El estilo de apego y el exceso de protección podrían aumentar la vulnerabilidad y que podría estar mediada por la experiencia de la ansiedad de separación temprana. Otra área son los déficits en las estrategias de afrontamiento, como utilizar estrategias pasivas, autoinculpatorias y o evitativas, relacionadas con una mayor sintomatología. Las variables afectivas, como la expresión y la regulación emocional, podría tener un papel en la predisposición a estos trastornos, por ejemplo la lexitimia. El escaso apoyo social también se relaciona como factor de riesgo. Factores de protección. Destaca el estudio de la resiliencia, como la capacidad de movilizar habilidades de afrontamiento, el optimismo, la flexibilidad cognitiva, el afrontamiento activo, el apoyo social, la dirección y el sentido en la vida. Junto con la actividad física y los estilos de vida saludables, son factores que van a influir y promover esa resiliencia, lógicamente. Vale, pues hemos terminado el tema. El siguiente que nos toca va a ser el del TOC, que es muy largo. Así que a ver cómo vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Así que bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.